Muchachos, muchachas, muy buenos días. Buenos días, profe. Eh, Vamos a continuar con la clase. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a mirar algunos componentes específicamente en el tema de presión y volveremos a hacer al final de clase otros ejercicios como para tener estos dos temas tan importantes que es presión y temperatura. Entonces, muchachos, vamos a compartir la pantalla. Profe, le quería preguntar algo. Sí, cuéntame. No sé si ya terminó de inscribir o ya empezó a inscribir al módulo las personas que terminaron pues, de inscribir la materia la semana pasada o pues estas semanas de edición. Pues muchachos, los que me han pedido de que los inscriban, los he inscrito. No sé si el caso es tuyo, o sea, si alguien hace falta por entrar al Moodle, pues yo espero esta semana dejar todo eso listo porque ya vamos a empezar a hacer pues algunos ejemplos, algunas tareas en Moodle. Una vez cuando ya tenga toda la lista, pues voy a ver, o sea, sé que el viernes me escribió una chica que se había inscrito solo hasta la semana pasada, o sea, yo lo que tengo entendido es que después de 2 semanas ustedes pueden cambiar, cancelar, hacer lo que sea, pero no escribir, yo no sé cómo están manejando ahora, pero bueno, o sea, eso ya... lo que sí te digo es que esta semana dejo listo lo de Moodle. O sea, si alguien no está inscrito en Moodle, por favor, me mandan un correo, me dicen en qué grupo está, porque para Moodle tiene que estar inscrito específicamente en el grupo. Hay grupo 1 y grupo 2. Entonces, me dicen su nombre, cuándo escribieron, porque pues yo escribí, o sea, eso me lo escribió realmente la dirección académica, pero ya los demás los voy a escribir yo manualmente. Entonces me mandan un correo de las personas que no están en Moodle. Todos los que me han escrito, yo los he escrito, perdón. Y bueno, pero si hace falta alguien, por favor me lo dicen, muchachos. Profe, sino que yo ya llevo, qué pena ser tan insistente, sino que yo me inscribí, alcancé pues, a cambiar de grupo la primera semana y desde esa semana le llevo escribiendo para ingresar al Moodle. No he ¿Cómo, podido ver cómo las es, cómo clases es tu ni nombre? siquiera. ¿Cómo Juan es tu Pablo nombre? Grajales. Pero yo lo escribí. Pablo Grajales. Sí, señor. Grajales. Yo miro ahora el listado. ¿En qué grupo está usted? En el grupo 2. Grupo 2, listo. Yo escribí los que me mandaron eso, sin embargo, yo cuando termine la clase reviso el listado específicamente del tuyo. Si hay alguna otra persona, por favor díganmelo. Va a ser de una vez eso. Profe, ¿y el Moodle es en UN virtual normal o hay una ruta diferente? No No, sé. no, no, es un UN virtual y es importante, pues te agradezco que me hagas este comentario porque pues ustedes saben que los parciales van a ser en Moodle y el que no esté inscrito pues no puede presentar su parcial. Entonces, pues tanto eso como algunos ejercicios que vamos a hacer como tareas. Entonces, eso lo voy a dejar esta semana. Entonces, lo tuyo, a mí me suena tu nombre que yo lo escribo y a ver si de pronto es que como a veces no le habilitan para uno escribirlo, pero tu nombre me parece que yo ya lo había escrito. Yo lo reviso ahora a la salida y cualquier cosa, pues yo lo arreglo con la dirección académica, porque pues sí, a veces se presentan problemas. ¿Correcto? Sí, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Vamos a empezar a hacer unos ejercicios, muchachos. Específicamente, no sé si todos están viendo la pantalla. ¿Le están viendo bien, muchachos? Sí, señor. Sí, Ok. profe, se ve bien. Y me oyen bien. O sea, cuando tengan algún inconveniente, estas partes técnicas, los pueden decir con todo gusto, muchachos, porque imagínense, pues eso se presenta. En todo caso, mire, muchachos, vamos hoy a empezar a hacer unos ejercicios específicamente de presión. De temperatura ya vimos en la clase pasada, muchachos, que son muy sencillos. Lo único que les pido es que vayan guardando esas tablitas, las tengan donde ustedes quieran, porque pues las van a necesitar. Entonces, por favor, les pido eso. Entonces, muchachos, específicamente Sengel, él da unos pasos, ¿no?
de qué es lo que ustedes tienen que tener, porque en esto es importante, muchachos. O sea, ustedes se dieron cuenta que nuestro objetivo de la materia es que ustedes solucionen problemas. Si ustedes vieron uno de los objetivos específicos es eso. Entonces, muchachos, pues vamos a hacer eso porque pues eso es lo que pide el programa. Y aquí pues les voy a dar como algunos elementos. El primer paso, muchachos, es que ustedes tienen que leer muy bien qué es lo que les están preguntando, ¿correcto? Entonces, a veces es recomendable al principio, muchachos, que ustedes lean, puede ser una o dos veces. Des en cuenta que hemos utilizado muchos términos. Ese es otro de los objetivos específicos, de que ustedes se afiancen, se familiaricen con los términos termodinámicos. Entonces, muchas veces en los ejercicios puede que venga un término específico, un sistema que es adiabático, por decir algo. Entonces ya uno sabe Q es igual a 0. Entonces, es importante, muchachos, en ese componente. O sea, el Sengel, específicamente en el libro, en sus primeras páginas, dice, mire, para cuando ustedes tengan que resolver problemas, más o menos sigan como este componente. Entonces yo les voy a explicar muy rápidamente el enunciado del problema. O sea, primero léanlo, si es necesario, lo vuelven a leer, qué es lo que les están preguntando. Entonces, primer paso. Segundo paso es hacer como un esquema. O sea, eso recomienda Sengel, ¿no? En su libro pues de termodinámica. Hagan un esquema. O sea, qué es lo que me están diciendo. Y con el esquema les ayuda a digamos, a plantear el problema. Miren qué suposiciones y aproximaciones tienen. Entonces, hombre, que estamos ubicados a 1400 metros sobre el nivel del mar, que cuál sería la presión atmosférica. Entonces hay unas suposiciones, pues yo sé que la presión atmosférica, a medida que yo aumento la altura, disminuyo la presión porque hay menos capas de aire y bueno, entonces ahí ya ustedes empiezan a mirar eso. Empiezan a mirar las leyes, muchachos. ¿Cuáles son las leyes físicas? Entonces, yo tengo la ley de la conservación de la energía. Entonces, que si es un sistema cerrado, el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo o más el trabajo, pero ya dependiendo del esquema, yo sé si el calor está entrando, está saliendo. El paso quinto, muchachos, ¿qué propiedades ya vimos en la estructura de la termodinámica, en los diagramas que vimos en las primeras clases? Las propiedades, qué propiedades termodinámicas yo tengo allí. Entonces me están pidiendo que una entalpía, me están pidiendo la energía interna, me están pidiendo hacer un balance de energía. ¿Qué me están diciendo? ¿Con cuáles cuento? ¿Cuáles me hace falta? ¿Y cómo las puedo hallar? Y ya finalmente, pues muchachos, ustedes hacen sus cálculos, sus cálculos. Acuérdense, muchachos, que siempre los cálculos no solamente es la aplicación de una fórmula. Yo les he dicho desde el primer día, muchachos, los ejercicios, la fórmula le ayuda a uno a resolver el problema, pero uno tiene que hacer todo el análisis. Entonces, muchachos, en los cálculos, ustedes tienen que ser coherentes con las unidades. Acuérdense, muchachos, que el calor, ¿cómo está dado el calor en vatios? Que el trabajo, ¿cómo lo estoy dando en julios? Que la potencia en que la estoy dando en julios por segundo, eso que son vatios, que el kilogramo metro sobre segundo cuadrado es que es una unidad de medida, que es una fuerza y que en el sistema internacional se llama Newton. Entonces, muchachos, ustedes miran todo eso, pero es como digamos, una secuencia. Realmente no lo debería decir, pero es con el fin de que ustedes empiecen a tener como ese criterio analítico. Miren, muchachos, aquí dicen, después de que ustedes hacen los cálculos, ustedes razonan, comprueban y hacen un análisis. Entonces, hombre, sí, las unidades son las que me están pidiendo. A veces los ejercicios yo trato de decirles, oiga, escríbame la respuesta en unidades específicas de energía. Entonces, kilojulios por kilogramos, unidades específicas, la energía interna. Entonces, cuando no le dicen a uno eso, pues muchachos, tienen que hacer esto. Entonces, con estos 7 puntos, muchachos, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Después miramos un poco lo que es el componente de densidad, el componente de viscosidad, el componente de densidad específica y algunos elementos que van a necesitar para poder desarrollar sus ejercicios. Entonces, muchachos, vamos a hacer los ejercicios. Nos dicen,
el primer ejercicio, ¿cuál es la diferencia entre presión manométrica y la presión absoluta? Muchachos, es claro, la presión manométrica obedece a que es una medida de un sistema cerrado y que sencillamente me está midiendo lo que es la presión que yo tengo en el reloj, en el manómetro, ¿correcto? Y que no está incluida la presión atmosférica. Eso sí es claro. ¿Y que cuál es la presión absoluta, muchachos? Es a esa presión atmosférica que le sumo la presión, la manométrica más la atmosférica es lo que llamamos presión absoluta y eso es importante que lo tengan muy claro. Entonces, muchachos, empezamos con este primer ejercicio. Nos dicen en un tanque de almacenamiento de aire comprimido, o sea, tenemos un compresor en el cual nos está comprimiendo aire y me dicen que la presión es de 1500 kilopascales. Ya sabemos qué es las unidades de pascales, pero lo vamos a verificar. Estos primeros ejercicios es un poco para que ustedes afiancen unidades, muchachos. Que me lo exprese en kilonewton metro, kilogramo metro segundo, kilogramo kilómetro y segundo. Entonces miremos, muchachos, cómo sería este ejercicio. Entonces tenemos que el tanque tiene los 1500 kilopascales, que vamos a ver cómo lo expresamos en kilonewton y metro. Dese cuenta, muchachos, este es un ejercicio muy sencillo de manejo de unidades que es bueno que lo vayan teniendo también en cuenta. Entonces, muchachos, si yo tengo los 1500 kilopascales, yo sé que la unidad de pascal, el kilopascal o el pascal, es newton sobre metro cuadrado, lo vimos en la definición. Entonces, sencillamente en las unidades, muchachos, si yo tengo 1500 kilopascales y lo quiero expresar en newton metro, en este caso, pues sencillamente sé que el kilopascal, o sea, el pascal es newton sobre metro cuadrado, pero si tengo kilo, pues entonces lo multiplico arriba por kilo, muchachos. Entonces, kilopascal y kilopascal se me eliminan y me va a quedar las unidades de kilonewton y metro. Entonces ya tengo ese primer componente que sería el A. Entonces, muchachos, ahora me dicen que lo expresemos en kilogramo metro segundo. Entonces, muchachos, nuevamente, des en cuenta que estas son unidades. O sea, yo sé que si tengo 1500 kilopascales, en donde me está marcando la presión, el reloj, que es una presión manométrica, pues el kilopascal es igual al kilonewton metro cuadrado. Pero yo sé, muchachos, que el kilonewton o el newton es igual a kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Lo mismo que estamos mirando, estamos siendo coherentes con las unidades. Entonces, como me dice que esto es kilonewton, el newton es kilogramo metro segundo cuadrado, pero como tengo aquí un kilo, pues muchachos, aquí tengo 1000. Entonces, ¿qué tengo? Kilopascal se me cancela con kilopascal, kilonewton se me cancela con kilonewton, y yo tengo aquí que me va a quedar kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces, muchachos, ¿qué tengo acá? Pues sería 1000 por 1500, pues me va a dar 1.500.000 kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Ahora, kilogramo kilómetro. Kilómetros son miles de metros en segundo. Pues, muchachos, es también muy sencillo. Solamente lo único que tengo que saber es que un kilómetro son 1000 metros y las mismas unidades, ¿no? El kilonewton es igual a 1000 newton, 1000 kilogramos sobre metro sobre segundo cuadrado, y así voy eliminando. Entonces, kilopascal, kilopascal, kilonewton, kilonewton. Tengo aquí específicamente lo que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces, tengo aquí un 1000 que se me iría con este 1000 y aquí me queda otro 1000, o sea que aquí estaría 10 a la 6, que serían los 1500 por 10 a la 6 en las unidades que me dicen. ¿Correcto? Entonces, muchachos, solamente hemos visto las unidades equivalentes del kilopascal en términos de sistema internacional, muchachos, y lo que es fuerza por unidad de área. Fuerza por unidad de área, que fue lo que vimos en la... Profe, Cuéntame. qué pena, tengo una pregunta en el ejercicio anterior. Cuéntame. El, el 1000 metros no va abajo para que se cancele ahí con... ¿Cuál? En el índice C. Ese Sí. 1000 metros no va abajo para que se cancele con el metros. No, no, ¿por qué? Porque te están pidiendo kilómetros y el kilómetro son 1000 metros. Pero entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Mira, aquí te quedan 1000 y 1000, eso es 1.000.000, o sea, es 10 a la 6 y lo demás ya se te cancela.
Lo demás ya se te cancelaría. Entonces, el kilómetro va abajo. Es que aquí decir kilómetros son los 1000 metros que tengo arriba. Ah, sí, sí, gracias. Listo. Ahora, muchachos, nosotros hablamos de 3 tipos de presiones, ¿no? La presión de vacío, la presión atmosférica, la presión manométrica. Entonces, ¿qué nos dicen? Entonces nos dicen, muchachos, la presión de vacío de un condensador está dado como 80 kilopascales. O sea, eso es lo que me están diciendo ahí, lo que me están diciendo de cuánto es la presión. Si la presión atmosférica es de 98 kilopascales, ¿cuál es la presión manométrica y la presión absoluta en kilopascales, en kilonewton sobre metro cuadrado, en librafuerza sobre pulgadas cuadradas, en PSI y en milímetros de mercurio? Entonces, muchachos, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo presión atmosférica. ¿Sí se acuerdan de ese diagrama que veíamos, muchachos, en la cual teníamos que está la presión atmosférica, debajo de la presión atmosférica está la presión de vacío, y que yo tenía la presión atmosférica, la presión absoluta, que era la atmosférica más la manométrica, ¿no es cierto? Entonces tengo básicamente esa situación. ¿Qué me están pidiendo, muchachos? Si uno sigue la secuencia lógica que nos dice Sengel, pues sencillamente lo que me está diciendo es, hombre, yo tengo aquí unas unidades que son kilopascales. Listo, perfecto. Tengo que esta es la presión atmosférica, tengo que hay coherencia en las unidades, 80 kilopascales, que es la presión de vacío. Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Cuál es la presión manométrica? Entonces nosotros decíamos que la presión absoluta era igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿no? Entonces me están pidiendo la manométrica. ¿Qué hago? Despejo la manométrica y saco su resultado en kilopascal. O sea, ya por lo menos hice la lectura adecuada de lo que es el ejercicio. Pero ahora mire lo que me están diciendo. Yo quiero fuerza por unidad de área. Quiero librafuerza sobre pulgada cuadrada. O sea que aquí, muchachos, ya empiezo a decir, bueno, yo tengo aquí sistema internacional, aquí ya me aparece el sistema inglés, aquí me aparece el sistema inglés y aquí me aparecen milímetros de mercurio. Entonces miremos un poquito esto, muchachos, que es bien importante, porque así como ustedes van a guardar sus tablitas para poder hallar temperaturas absolutas, temperaturas derivadas, pasar de centígrados, Fahrenheit, pues muchachos, eso mismo lo vamos a hacer acá. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros sabemos que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío, ¿no es cierto? Eso lo vimos, está en el material, la parte teórica. Entonces yo tengo que la presión atmosférica son los 98 kilopascales menos los 80 que nos dice que es la presión de vacío. Pues muchachos, la presión absoluta que yo tendría ahí serían los 18 kilopascales. Entonces, acuérdense de nuestra gran ecuación, muchachos. Aquí nos dice que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la manométrica cuando está por encima, ¿no? Pero cuando está por debajo de la presión atmosférica, pues sencillamente es quitarle esa presión de vacío que tenemos. Entonces, muchachos, nuestra primer respuesta, presión absoluta en kilopascales, 18 kilopascales. ¿Correcto? Eso no tiene ningún inconveniente. Ahora, me dicen que miremos cómo es kilonewton en metro cuadrado. Entonces, muchachos, yo sé que el pascal es igual a newton sobre metro cuadrado, pero como es kilopascal, pues sencillamente le coloco aquí kilo y kilo para que sean coherentes, muchachos. Acuérdense de sus matemáticas básicas. Entonces, sencillamente, kilopascal y kilopascal se me cancelan y me va a quedar en kilonewton metro cuadrado, que serían los 18 kilopascales, son exactamente iguales a los 18 kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces, muchachos, ya tenemos esta, ahora nos hace falta esta. Ahora vamos a mirar en el sistema inglés lo que es librafuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces, ¿eso a qué es igual, muchachos? Yo sé que la librafuerza sobre pulgada cuadrada es igual a 6.895 kilopascales es igual a 11 a una librafuerza, muchachos, cuidado, se confunden acá,
una libra fuerza por pulgada cuadrada es equivalente a 6.895 kilopascales. Entonces, muchachos, kilopascales y kilopascales se me van y sencillamente 18 dividido 6.895 kilopascales me da de que esto, esa presión absoluta medida en unidades inglesas, 2.61 libra fuerza por pulgada cuadrada, serían las 2.61. ¿Correcto? Entonces, mire, tenemos ya 3. Ahora que en libras por pulgada cuadrada, o sea, estos son inch square pound, o sea, libras por pulgada cuadrada. ¿Cómo sería, muchachos? Entonces tengo que un PSI es igual a 6.895 kilopascales, muchachos, libra por pulgada cuadrada. Entonces, muchachos, ¿cuál diferencia hay entre uno y el otro? Es lo mismo. Es lo mismo, sencillamente que aquí uno va a encontrar siempre el PSI. En algunos momentos nosotros vamos a encontrar PSI-A absoluta, muchachos. O sea, esta presión serían 261 PSI-A, la van a encontrar en los libros, que es absoluta, muchachos. Y cuando me dicen PSI-G, G de gauge, es presión manométrica. Entonces, muchachos, esos cuidados. Dense en cuenta que libra fuerza sobre pulgada al cuadrado es los PSI. Entonces, correcto, muchachos, miren, no hay ningún problema. Cancelamos aquí kilopascal y me va a quedar en estas unidades. Ahora en milímetros de mercurio, dense en cuenta que, muchachos, Torricelli, cuando hace, digamos, la medición de cuánto pesa el aire, él lo mide en milímetros de mercurio porque así fue el experimento, lo vimos en la clase pasada. Entonces, muchachos, sabemos que 1 milímetro de mercurio es igual a 0.133 kilopascales. Entonces, muchachos, kilopascales y kilopascales, 18 dividido en 0.1333 me da 135 milímetros de mercurio. Entonces, muchachos, tengo aquí unidades kilopascales, tengo fuerza por unidad de área, tengo PSI mostrado en las dos formas que les puede aparecer para que ustedes sepan que es exactamente lo mismo, y en milímetros de mercurio. Entonces, muchachos, sobre eso creo que está muy sencillo, no hay, esto es, ustedes tienen que darse cuenta que después de que Torricelli hizo que llegó y determinó cuánto eran los pascales que le daba la altura, porque esa fue esa altura de 760 milímetros de mercurio, pues él determinó una presión, unos valores, y ahí nos aparecían unas tablas, muchachos. Aquí sencillamente lo que estamos haciendo es aplicando esas tablas, ¿correcto? Entonces, creo que eso no tiene ningún inconveniente. Ahora me dicen, muchachos, mire este ejercicio, me dicen, calcule la presión atmosférica. O sea, ¿cuál es la presión atmosférica? Para medir presión atmosférica, muchachos, nosotros necesitamos ¿de qué? De un barómetro, si se acuerda que vimos en los instrumentos de medida. Entonces, bueno, me están diciendo, ¿cómo calculo la presión atmosférica en un lugar donde la indicación del barómetro, o sea, la lectura, me está dando 750 milímetros de mercurio y me dice, suponga que la densidad del mercurio es, o sea, ahí me están diciendo que esa es la densidad del mercurio, 13.600 kilogramos por cada metro cúbico, y que la aceleración gravitacional, o sea, la gravedad, es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, muchachos, aquí, ¿qué es lo que me están relacionando? Me están diciendo que cuando yo leo un barómetro y que me está dando un H de 750 milímetros de mercurio, que ¿cuál sería la presión atmosférica? Entonces, muchachos, vamos a mirarlo aquí. Entonces, sabemos que la presión atmosférica, ¿qué es? Lo definimos y eso nos lo da tanto Torricelli como Pascal, en que la presión atmosférica en un punto era igual a la densidad del fluido que yo estaba midiendo, por eso me dan la densidad, muchachos, aquí la tengo, por la aceleración y por la altura. Entonces, muchachos, ¿qué tengo? O sea, cuando yo estoy siguiendo esa secuencia de la resolución de los problemas, pues tengo la fórmula, ¿no? Entonces yo sé, me están pidiendo presión atmosférica. Aquí tengo presión atmosférica. Es igual. Yo sé que presión atmosférica, según Pascal y según Torricelli, nos decía que era igual al ρH. Entonces tengo el ρH. ¿Qué tengo, muchachos? Tengo la densidad del barómetro.
Entonces me dice que el barómetro es de mercurio, entonces tengo aquí la densidad. Tengo la aceleración gravitacional, aquí la tengo. ¿Y cuál sería la altura, muchachos? ¿Cuál sería la altura? 0,75 metros. Ah, bueno, muchachos, entonces ya saben que esto es una altura. O sea, ¿qué fue lo que midió Torricelli? Él lo que medía era esa altura. Si ve que el desplazamiento eran los 760 milímetros, aquí me dice que son 750 milímetros de mercurio. Si lo paso a metros me daría 0,75. Entonces, muchachos, ¿qué tengo? 13.600 la densidad. Tengo la aceleración, ρgh. La aceleración 9.81 metros sobre segundo cuadrado y tengo la altura. Entonces en cuenta que esto se me representa es como una altura. Entonces, muchachos, para yo ser coherente en unidades, aquí ya empezamos a hacer un poquito ya más. Yo tengo kilogramo metro kilogramo metro cúbico, tengo metro sobre segundo y tengo metro. Entonces, muchachos, ¿qué hago? Yo sé que el newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Ese es el newton. Entonces, ¿qué tengo aquí? Kilogramo con kilogramo se me puede ir. Yo tengo aquí un metro sobre segundo, con este metro por sobre segundo se me puede ir. Que aquí newton con newton se me puede ir. Y que yo tengo aquí el metro cuadrado, que aquí con los 2 metros que yo tengo acá, o sea, aquí me quedaría metro, se me cancelaría con un metro y se me va con este metro cuadrado. O sea que, muchachos, yo tendría que la presión atmosférica cuando el barómetro me marca 750 milímetros de mercurio es una presión de 100.1 kilopascales. ¿Correcto? Entonces, muchachos, tenemos ahí ya un poquito la apreciación en términos de lo que son unidades. Esta forma de manejar las unidades es un poquito como más sencilla en términos de que, muchachos, no hay, digamos, la tendencia al error. Entonces, ustedes la pueden manejar así, no necesariamente tiene que ser así, como a ustedes les parezca, pero esto es más o menos como la secuencia que establecen los libros, ¿no? Específicamente Sendel. ¿Qué más tenemos, muchachos? Teníamos que era el ejercicio 4, entonces vamos a mirar, muchachos. Hablábamos la semana pasada, pues la última clase, que la presión, muchachos, la presión también nosotros la tenemos en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? O sea, que la presión que nosotros medimos la medimos en milímetros de mercurio, que nuestro sistema circulatorio es un sistema cerrado, muchachos, cerrados porque es un sistema que no puede salir la presión, porque imagínense qué tal que se nos saliera toda la sangre, pues estaríamos llevados, ¿no es cierto? Entonces me dicen, la medida de la presión arterial se mide con un manómetro de mercurio. O sea, mire lo que me están diciendo, o sea, yo ya sé que ya tengo una densidad de una sustancia, mercurio me lo están diciendo, y un estetoscopio, que eso es para mirar las palpitaciones, ¿no? Que miden la presión sistólica, que es la máxima presión cuando el corazón bombea, y la presión diastólica, que es la mínima, es la de metabolismo, ¿no? Cuando el corazón se encuentra en reposo. En una persona sana, o sea, una persona normal, en condiciones saludables, la presión se mide en 120/80 o a veces le dicen a uno 12/8, pero es 120 milímetros de mercurio u 80 milímetros de mercurio. Eso es lo que, pero a veces ni siquiera le dicen a uno las medidas, sino, no, su presión está bien, está en 150/90 o en 110/85, bueno. Entonces nos dicen que la expresemos, muchachos, dense cuenta que, mire, la presión del corazón la podemos expresar en kilopascales, en libras por pulgada cuadrada y en metros de columna de agua. Me dicen cuál sería la presión absoluta. Entonces miremos, muchachos, cómo sería esta situación. Entonces, sencillamente, tenemos las condiciones, muchachos, volvemos nuevamente a leer. Entonces sabemos que lo normal son 120 es la alta, que la baja es 80 y que me están pidiendo esto, muchachos. Entonces yo ya identifiqué qué es lo que me dan, que supuestamente tenemos un manómetro de mercurio, o sea que yo ya tendría la densidad del mercurio, ya lo sé, el mercurio, la densidad en condiciones normales, 13.600 kilogramos metro cúbico, que eso es lo que dice que miremos cuáles serían las condiciones. Si a mí me hablan de la presión del agua,
pues yo ya sé que el agua, muchachos, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que si me están hablando de sangre, pues ahorita vamos a mirar cuál sería la densidad. Eso lo hacemos en el siguiente ejercicio. ¿Y que cuál es la presión absoluta? Aquí yo lo que estoy midiendo, muchachos, es una presión manométrica. Yo para determinar la presión absoluta sería la presión manométrica que tengo más la presión atmosférica en donde yo esté. Si yo estoy en el Everest o estoy en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues mi presión va a ser diferente que la presión absoluta que yo tengo sobre el nivel del mar en Riohacha o en Cartagena o en Tumaco, donde sea, muchachos. Entonces, muchachos, nosotros sabemos que la presión alta es igual al ρH, ¿no? Estamos hablando de la presión alta y la presión baja, miren, nos dicen que es la presión alta y la presión baja. Entonces sabemos que nos dicen aquí un manómetro de mercurio, 13.600 kilogramos metro cúbico, o sea, Profe, sí, cuéntame. profe, usted nos va a enviar estas diapositivas. Claro, muchachos, o sea, yo espero esta semana poderlas, yo esperaré, yo creo que sería más fácil colocarlas en el Moodle y que cada cual las baje o les mando un correo masivo con las presentaciones que hemos visto. Yo esperaría hasta la del jueves y les daría todo ese material. Claro, muchachos, los ejercicios son fundamentales. Y en esto, muchachos, estos ejercicios nosotros los hacíamos en el tablero, pero me he dado cuenta que hay algunas limitantes en términos de poder, digamos, explicar en el tablero, pues a veces es un poco más sencillo, pero nos toca acomodarnos a la situación que nos dé. Entonces, efectivamente, muchachos, esto se los voy a enviar, claro. Tenemos la aceleración, muchachos. Esa aceleración aquí no me la dan, pero yo lo sé. O sea, por eso cuando hablamos de que el ρH, sabemos que es la aceleración, que es esa fuerza normal que está ejerciendo la gravedad, ¿no? O sea, entonces tenemos 13.600 más 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y volvemos, muchachos, cuando me hablan de presión alta, aquí la tenemos en milímetros, pero esto es una columna. Acuérdense del principio Torricelli, muchachos, por eso lo vimos con detalle, ¿no? Esto es una altura. Entonces, 120 milímetros va a ser 0.12 metros. Y volvemos, muchachos, acuérdense de todas estas unidades. Sabemos que el newton es el kilogramo metro segundo cuadrado. Ustedes lo van a tener en las tablitas que les voy a mandar cuando vimos lo de presión, cuáles eran las unidades del sistema internacional. Y al final de esta clase, muchachos, les dejo unas tablas en donde están casi la gran mayoría de relaciones entre unidades de presión, muchachos, que son dos cosas fundamentales. Todo lo que son las unidades de presión y las de temperatura las deben tener por ahí a la mano. Entonces ya sabemos el newton, pero sabemos que el pascal es newton metro cuadrado, pero como tenemos kilo, pues ya lo vimos ahorita en los ejercicios anteriores, pues tengo 1000, muchachos. Entonces sería kilo y 1000 se nos van. Entonces, muchachos, volvemos a hacer lo mismo nuevamente. Entonces, newton, metro sobre segundo cuadrado se me va. Tengo aquí metro cuadrado, que sería un metro, con un metro se me va y me queda metro cuadrado, que se me iría con este metro cuadrado, o sea que me va a quedar solo estas unidades. Entonces, muchachos, la presión de 120 milímetros de mercurio es igual a 16 kilopascales. Entonces, muchachos, a usted el médico le puede decir, oiga, su presión es de 16 kilopascales. Entonces, dense en cuenta que cuando uno va al médico, uno ya está acostumbrado, que lo único que le dicen, su presión está baja o está alta o está normal. Entonces ya la presión de cuando el corazón está trabajando es 120 milímetros de mercurio o 16 kilopascales, ¿correcto? Pero muchachos, también tenemos la baja, ¿no? Entonces tenemos nuestra presión baja, low, es sencillamente cuando estamos leyendo, estamos sentados, estamos viendo televisión, estamos en metabolismo. Entonces, sencillamente, vamos a tener que es lo mismo, la densidad del agua, la densidad del aceite, el mercurio, por la aceleración y por la altura de la presión baja, ¿no? Entonces, aquí la tenemos, muchachos, la altura. Entonces, ¿esa altura qué es? 0.08 metros, porque si esto lo paso a metros, tenemos milímetros, pues muchachos me va a dar 0.08 milímetros. Y nuevamente, newton es kilogramo metro segundo cuadrado. Acuérdense de esas unidades. Profe, una pregunta. Cuéntame.
Para ese ejercicio no era más fácil simplemente multiplicar por 0.13. Muchachos, hay muchas formas de hacerlo. Yo lo hago de esta manera y después hacemos la relación en términos, porque podría hacerse, o sea, date cuenta que estamos de una forma didáctica para que ustedes sepan el por qué. Pero si ustedes, digamos, cuando tienen los factores que son directos, pues lo hacemos directo y no hay ningún inconveniente. Claro, o sea, lo importante es que el resultado tiene que ser el mismo, muchachos. Aquí lo que uno deja es planteado cómo se debe hacer. Ya que lo hagan y que te da lo mismo, perfecto, muchachos. Si te da las mismas unidades, perfecto. ¿Correcto? Sí, pero muchachos, hay muchas formas de hacerlo, claro. Entonces, muchachos, ¿qué me da? O sea, yo podría decir que la presión de una persona son 16 kilopascales y 10.7 kilopascales para una persona normal. Entonces ya tengo, ¿listo? Entonces ya me dicen, pongámoslo en kilopascal. Entonces, ahora, ¿cómo sería en PSI? Porque, digamos, los ingleses dirían, oiga, pues entonces mirámoslo también en sistema inglés. Entonces, muchachos, así como me lo dice ahorita el compañero, pues yo sé que un PSI, aquí no es PSI, sino PSI, libras por pulgada cuadrada es 6.895 kilopascales. Entonces, muchachos, tengo kilopascal y kilopascal, ¿qué lo hago? Pues sencillamente hago la relación, muchachos. Entonces voy a tener que la presión alta en PSI-A serían 2.32 PSI y que la presión baja sería 1.55 libras por pulgada cuadrada. A ver, muchachos, esta presión en PSI, ¿es alta, es baja? O sea, ¿eso qué me quiere decir? Miren, muchachos, ¿cuál es la presión? ¿Cuál es la presión que tiene, por decir algo, la bicicleta, la llanta de una bicicleta? ¿Cuál es la presión que tiene la llanta de una moto? Muchachos, estamos hablando de cuántas libras por pulgada cuadrada. ¿Cuánto? Ustedes que saben, muchachos, en sus bicicletas, en sus motos, como para tener una relación. O sea, ¿eso es alto, eso es bajo? ¿Qué? Porque queda uno diría, oiga, pero es que quedamos como medio perdidos. Eso es bajito. Es bajito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la presión de una llanta, ¿cuánto es, muchachos? Como 32. Exacto, son 32 libras por pulgada cuadrada. Entonces, muchachos, súper importante porque dése cuenta que cuando uno mide la presión en su bicicleta, en su moto, uno dice, oiga, son 32 libras por pulgada cuadrada, la de una llanta de un vehículo lo mismo. O sea que estas son presiones relativamente bajas, pero ahí es donde uno ve la consistencia en términos de que es un sistema cerrado. Si yo la llanta, muchachos, le dejo abierto el grifito ese, la valvulita, pues muchachos, se me sale toda la presión y después voy a medir la presión que tengo, no tengo nada. Eso mismo pasaría con este sistema que estamos mirando. Entonces, muchachos, ya vimos esto. Ahora hacemos metros de columna de agua. Entonces, mire cómo es la situación con los metros de columna de agua, muchachos. Entonces, ¿cómo tenemos esa situación? Nosotros tenemos que la presión es igual a la densidad del agua por la aceleración por la altura de agua, y que esa presión es igual a la presión que yo tengo en el mercurio. Me están diciendo que cuál es esa altura. O sea que yo lo que tengo aquí, muchachos, es una relación de altura. O sea, me están diciendo altura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo aquí la altura de columna de agua, que va a ser igual a ¿qué? A la densidad del mercurio sobre la densidad del agua. Mire, este lo pasamos aquí y me queda aquí por la altura del mercurio. Entonces, ¿cuánto sería eso, muchachos? Pues sencillamente esto va a ser a los 13.600 de la densidad del mercurio sobre la densidad del agua. Dese cuenta que ya nos apareció por aquí a lo menos en un ejercicio. La densidad del agua, 1.000 kilogramos por metro cúbico. O sea que les decía en la clase pasada, muchachos, en un metro cúbico, que pues es como un galoncito, muchachos, yo tengo 1 tonelada, y 1 tonelada yo no la puedo alzar. ¿Cuánto es lo máximo que puede alzar una persona, muchachos? ¿Cuánto es lo máximo? ¿O qué relación hay? ¿Ah? ¿Con un solo brazo? Sí, claro, o sea, ¿cuál es el peso que puede resistir? Puede ser el brazo, puede ser en la espalda. Por ahí unos 40 kilos como máximo diría yo, ¿no? No, No sé. muchachos. En la espalda 40 kilos. No, yo haciendo sentadilla alzado 110 kilos. Ah, bueno. O sea, muchachos, la relación que hay es que yo puedo alzar,
o sea, lo normal que dicen, o sea, según la estructura ósea del cuerpo, yo puedo alzar mi propio peso. Es lo máximo que está, digamos, como permitido para que no se vaya uno a lastimar, ¿no? Entonces, muchachos, si yo peso 70 kilos, lo máximo que pesaría, pues más o menos sería los 70, 75, ¿no? En promedio. Pero esa es la relación. Entonces, muchachos, yo no puedo alzar una tonelada si yo peso 80, 90 kilos. Entonces, lo máximo que yo podría serían los 80, lo que dice el compañero aquí en pesas, pero que le están ayudando a uno son 110 kilos. Pero, ¿cuál es la relación que tiene, por ejemplo, las cucarachas o las hormigas, muchachos? ¿Cuánto puede alzar una hormiga? Una hormiga es 10 veces el peso de ella. Correcto. Entonces, des en cuenta la diferencia entre el cuerpo humano y entre lo que son las hormigas y lo que son las cucarachas. Entonces, ahí está esa relación. Entonces, muchachos, ¿cuánto es esto? La altura de la columna de agua, pues está la relación de densidades. Esta densidad se me va con esta de acá, las unidades kilogramos metro cúbico, y lo multiplico por 0.12, que es la columna de agua alta, ¿no? O sea, la altura alta. Y muchachos, lo que sería si yo tuviera un manómetro de agua, esto es lo que me está diciendo, es que yo tendría 1.63, o sea que la presión alta subiría en un tubo de vidrio 1.63, muchachos. ¿Correcto? Eso es lo que dice. Entonces, muchachos, ¿esto de qué me sirve? Muchachos, esto de que Torricelli trabajó con mercurio, y lo decíamos, que debían tener mucho mercurio, muchachos. Hoy en día, pues el mercurio, pues además de que es costoso, es tóxico, es nocivo, genera problemas con ADN. Entonces, lo que se hace es que pues se utiliza en ciertas medidas el mercurio para termómetros, para sistemas de seguridad en términos de incendios, ¿no? Porque pues es muy sensible al calor, pero tiene los problemas. O sea, si nosotros tuviéramos digamos, presión, imagínese un tubo de 1.63 para estar midiendo presión. Entonces, esa fue la razón de ese momento cuando hablábamos del ejercicio que hizo Torricelli de haber utilizado mercurio. ¿Correcto? Y eso lo hacemos, muchachos, a nivel de la presión alta y a nivel de la presión baja. Dese cuenta que lo único que cambiamos es esto. O sea que tendríamos, la presión alta es 1.63 metros de columna de agua y la presión baja 1.09 metros. ¿Correcto? Entonces, muchachos, tenemos ese componente. Vamos a mirar qué más. Entonces ya nos quedaría este último ejercicio que lo vamos a hacer. Nos dicen la presión arterial de una persona saludable, 120 milímetros de mercurio. Nos están diciendo esto. En un tubo vertical abierto a la atmósfera se conecta la vena del brazo y determine cuánto ascenderá la sangre en el tubo. Y si decimos que la densidad de la sangre es 1050. Entonces, en cuenta, muchachos, que nosotros, el cuerpo humano está constituido el 70% más o menos en agua. Entonces, muchachos, miren algo curioso. Lo curioso es que la densidad de la sangre es muy parecida a la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico y la densidad de la sangre es 1050 kilogramos metro cúbico. Es en cuenta que es muy, muy parecida. Entonces, ¿cómo haríamos esto, muchachos? Pues sencillamente, nosotros tenemos que la presión es igual al ρGH, que esto sería la presión, la densidad de la sangre, más la aceleración, más la altura de la sangre, y que esto sería igual a la presión que tiene el elemento que estamos midiendo, que sería el mercurio, la aceleración y la altura. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? Me están pidiendo que cuánto ascendería la sangre. Entonces, muchachos, despejo esta H aquí, en el cual la altura de la sangre va a ser igual a la densidad del mercurio sobre la densidad de la sangre y multiplicado por la altura, que en este caso la altura son los 120 milímetros de mercurio. Entonces, muchachos, ¿qué me va a dar esto? Me va a decir que si yo tengo que aquí la presión que estoy midiendo a través de ese manómetro que es de mercurio y que me sube 120 milímetros de mercurio, pues voy a tener la densidad del mercurio
y me dicen que la densidad de la sangre es 1050, pues muchachos voy a tener la densidad de la sangre multiplicado por esta altura. Entonces, muchachos, lo que me está diciendo es que si yo conecto un tubo, que eso nunca lo vayan a hacer, pero eso lo hacían anteriormente cuando empezaron la medicina y todo eso, pues eso se hacía, todas esas situaciones. Pues muchachos, conectaban un tubo de vidrio y lo que decía era que con la densidad de la sangre, el tubo iba a subir 1.55 metros, si fuera la sangre que tuviéramos esos dos componentes. Entonces, muchachos, esa es la relación importante, muchachos, no se les olvide el ROGH, lo hemos resaltado lo que son las unidades y según eso, pues muchachos, vamos a continuar con un poco el otro texto que tenemos para continuar con nuestro tema. Entonces, muchachos, estábamos aquí. Entonces, muchachos, venimos acá, vamos a mirar el tema que nos hace falta. Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta, muchachos, sobre los ejercicios? ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí, cuéntame. ¿Por qué fue que igualaste la ecuación de ROGH tanto el mercurio y la sangre ahorita? Porque, muchachos, primero me estaban preguntando columna de agua. Y ahora me dicen cuál es la relación entre la presión alta y la sangre. ¿Sí me entendés? Espérate, me devuelvo para que lo mires aquí. Mire, aquí me están dando, dice que la presión alta es 120. Si tenemos un tubo abierto vertical a la atmósfera y conectamos la vena del brazo, determine cuánto ascenderá la sangre. O sea, ¿qué estoy relacionando? Estoy relacionando esta altura con la sangre. ¿Cuánto ascenderá? ¿Sí me entendés? Están relacionando dos sustancias, o sea, ahí están relacionando lo que es el mercurio con la densidad de la sangre, por eso te dan la densidad de la sangre. Entonces, ese ROGH tiene una relación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos sistemas que están supuestamente, uno estaría abierto, nos dice que es tubo vertical abierto a la atmósfera, se conecta con la vena. O sea que, ¿qué efecto me está haciendo ahí? La presión atmosférica me está dando un equilibrio para que suba ese 1.55 metros de lo que es la sangre con esta densidad. ¿Correcto? ¿Sí te queda claro? Sí, señor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Listo, muchachos. Nos venimos con un tema. O sea, nosotros hemos visto el concepto de densidad, o sea, que ya lo trabajamos, y vamos a mirar lo que es densidad, densidad relativa y algo que le llamamos peso específico. Tres elementos que pueden venir mezclados en estos manómetros de varios, se llaman manómetros de varias sustancias, ¿no? Entonces, muchachos, tenemos densidad. Densidad la definimos masa por unidad de volumen, por eso decíamos que era el peso que tiene por unidad de volumen, y ahí teníamos la densidad del mercurio, teníamos la densidad del agua, la densidad de la sangre. Entonces, súper importante, muchachos, densidad. Pero ¿cuál es el inverso de la densidad, muchachos? El inverso de la densidad se llama volumen específico. ¿Y cuál es ese volumen específico? El volumen específico es el volumen total por unidad de masa, muchachos. Entonces, des en cuenta que es el inverso. Cuando nosotros tenemos el inverso del volumen específico, sería el inverso de la densidad, y el inverso de la densidad, pues no me va a dar kilogramos metro cúbico, sino metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, muchachos, súper importante porque volúmenes específicos vamos a usar muchísimos ejercicios. Entonces, muchas veces puede que no me den el volumen específico, pero sí me dan la densidad. Entonces, muchachos, yo sé que el volumen específico es el inverso de la densidad, entonces ahí soluciono algunas de las cosas. Y muchos de los problemas de los ejercicios vienen dados como de esa manera. Entonces, importante, muchachos, densidad es masa por unidad de volumen. Las unidades que más usamos son kilogramos metro cúbico, pero que el volumen específico es el inverso, entonces el inverso se me voltean también las unidades metros cúbicos sobre kilogramos. Viene otro componente, muchachos, que es la gravedad específica. Esa la usamos mucho. De pronto los que han visto algo en física o en la misma
mecánica de fluidos, pues pueden haber utilizado y se utiliza de por sí, que el componente de gravedad específica o densidad relativa es lo mismo, muchachos. Gravedad específica o densidad relativa. Y nos dice que se define como el cociente de la densidad de una sustancia. Estamos hablando de la densidad de una sustancia, metros, masa sobre volumen, y la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura especificada. En este caso, muchachos, nuestra sustancia estándar especificada se llama agua, que está medida, o sea, fue medida a 4 grados centígrados para que esa densidad del agua me dé 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, muchachos, tenemos que la densidad relativa va a ser igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua, y la densidad del agua son los 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿correcto? Entonces, tenemos ya dos componentes más: densidad, volumen específico, densidad relativa. Entonces, muchachos, puede que a nosotros nos den los ejercicios como densidad relativa. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Si nosotros no sabemos la densidad de la sustancia con la que estamos trabajando y nos dicen que la densidad relativa, des en cuenta que esto, como son las dos densidades, tienen las mismas unidades, esto me va a dar adimensional. Entonces, sencillamente, muchachos, lo que yo voy a tener es que aquí me pueden dar un valor. La densidad relativa del aceite es 0.75. Entonces, muchachos, 0.75 multiplicado por la densidad del agua me daría 750, y la densidad de ese producto, un aceite viscoso, es 750 kilogramos sobre metro cúbico, ¿correcto? Entonces, muchachos, para que tengan en cuenta, porque muchos de los ejercicios, ya vamos a hacer algunos, nos pueden decir la densidad relativa. Entonces, yo ya sé relacionar con gravedad específica, con densidad relativa. Y viene otro componente, muchachos, que se llama el peso específico. ¿Qué es el peso específico? El peso específico es la relación que yo tengo del producto entre la densidad multiplicado por la aceleración, muchachos. Entonces, mire, peso específico siempre es gamma. Y si yo tengo que la densidad viene dada en kilogramos sobre metro cúbico, y esto lo multiplico por la aceleración, muchachos, la aceleración, que es 9.81 metros sobre segundo, pero aquí lo estamos haciendo como unidades, pues, muchachos, esto me quedaría como kilogramo metro segundo cuadrado, pero como tengo este metro cúbico aquí, entonces las unidades me van a dar kilogramo metro segundo cuadrado es newton sobre la unidad de volumen metro cúbico, pues lo tengo acá, y eso es lo que llamamos peso específico, porque también me lo pueden dar como un peso específico, ¿correcto? Entonces, muchachos, tengo ya esos nuevos componentes: peso específico, densidad relativa o gravedad específica, volumen específico, densidad. Y, muchachos, aquí tenemos algunas densidades relativas de algunas sustancias. Por ejemplo, tenemos la densidad relativa del agua. Si yo tengo que la densidad relativa del agua es 1, muchacho, y la multiplico por los 1000 kilogramos sobre metro cúbico, pues me va a dar que la densidad del agua son 1000 kilogramos metro cúbico. Aquí tenemos el de la sangre, que ya lo usamos, 1.05. ¿Cuál es la densidad relativa del agua del mar? 1.025, de la gasolina 0.7, del alcohol etílico 0.79, mercurio 13.6. Dese cuenta que es coherente la relación de la densidad en términos con la densidad del agua a 4 grados centígrados. La densidad de la madera, perdón, 0.3 a 0.9. ¿Cuál es la densidad del oro? O sea, si yo tengo que la densidad del oro es 19.2, pues, muchachos, va a ser 19.200 kilogramos sobre metro cúbico. Está la de huesos, la del hielo y el aire a una atmósfera, que serían 760 milímetros de mercurio, es 0.013. Muchachos, des en cuenta que esta densidad del oro es muchísimo más alta. Cuando Arquímedes, no sé si les comenté, cuando Arquímedes lo ponen allá el rey, o sea, él estaba en lo que hoy es la isla de Sicilia, ¿no? En su puerto importante allí. Entonces le dicen que el rey compró una corona,
y que él quiere saber si lo tumbaron o no lo tumbaron, porque podía ser que estaba hecha de bronce, de cobre, y que le hubieran dado un bañito de oro. Y entonces él, por esta densidad, muchachos, fue que determinó de que al rey no lo habían tumbado. Si él se hubiera equivocado, muchachos, con esa densidad y con esa aseveración con el rey, ¿qué le hubiera pasado a nuestro amigo Arquímedes? Bueno, al gran sabio Arquímedes. Pues muchachos, lo más seguro es que lo habían colgado. Pero esa es la situación. Entonces, muchachos, des en cuenta un poco lo de las densidades relativas y esto. Entonces, aquí tenemos lo del peso específico, muchachos. Peso específico, la densidad por la densidad por la aceleración. Y aquí, nuevamente, lo que son las unidades, la presión es igual Newton metro cuadrado, como vienen los kilopascales, que ya lo hicimos en los ejercicios. Viene un componente fundamental, muchachos, que es la variación de la presión con la profundidad. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir digamos, la apreciación, el aporte, lo que Simon Stevin en 1856 publicó su observación, ¿no? O sea, el método científico. Entonces, ¿qué fue lo que él me dice? Él dice que efectivamente aquí yo tengo lo que es la presión atmosférica y entonces él se puso a hacer diferentes componentes, digamos, diferentes situaciones geométricas. Mire, aquí cambió. Voy a correr esto por aquí. Y construyó digamos, un estanque con diferente forma geométrica para ver cómo era el comportamiento de la presión en la profundidad. Entonces él lo que sí se pilló es que cuando yo tengo agua, dése cuenta, muchachos, aquí tengo agua y aquí le metí un poquito de mercurio. Entonces él comprobó que el agua, a medida que va aumentando la presión, pues él va ejerciendo una presión más fuerte en lo que es este muro, ¿no? O sea, el muro o esta pared. Y por eso es que cuando las presas que contienen agua se construyen, tienen esta forma, muchachos, porque ellos tienen que retener esa fuerza que está haciendo el agua, que aumenta a medida que va bajando. ¿Por qué? Por ese mismo ρH, muchachos. Entonces, él ya lo sabía. Aquí tengo la presión atmosférica y aquí tengo el peso del agua. Entonces, ¿el que escribió, muchachos? Que el punto A, el punto B, o sea, colocó varios puntos de observación, ¿no? El punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto H, el punto E, el punto F, el punto I y el punto G, ¿correcto? Des en cuenta que si yo trazo una raya, pues todos estos puntos que están aquí van a estar sobre la misma línea, ¿no? A, B, C, D, E, F y G. Entonces, ¿qué según lo que hemos visto, qué nos dice Simon Stevens, muchachos? Él dice que la presión en A debe ser igual a la presión en B, debe ser igual a la presión en C, debe ser igual a la presión en D, debe ser que es igual, no es que debe ser igual, sino que es igual la presión en D, la presión en E, la presión en F y la presión en G. Y que esto, pues a qué va a ser igual a la presión que está ejerciendo la atmósfera más un ρH, que en este caso sería el ρH del agua, ¿correcto? Entonces, muchachos, ¿ustedes están de acuerdo en eso? Según lo que hemos visto, sí, ¿no es cierto? Pero mire lo que él nos dice, que la presión aquí, o sea, él colocó 2 puntos, y entonces colocó la presión aquí, y esto está a la misma altura, que la presión en H y la presión en I son diferentes. ¿Por qué son diferentes, muchachos? Porque una tiene mercurio y la otra tiene solamente agua. Correcto. O sea que cuando me cambia la densidad del fluido, me cambia la presión que yo estoy ejerciendo, muchachos. Entonces, ¿qué concluye? Sencillamente concluye, muchachos, de que
aquí él le metió un poquito de mercurio, que así estén al mismo nivel, mire, están al mismo nivel, la densidad me cambia aquí en mercurio y me cambian en agua, muchachos. Y entonces eso fue lo que Steven nos aportó. Y es lógico. O sea, es lógico. ¿Por qué? Porque si aquí hay una presión que me está ejerciendo la atmósfera y yo tengo un ρGH, si yo le cambio la densidad, el ρ, pues muchachos, sencillamente esto va a ser diferente. Entonces, súper importante eso. ¿Para qué? Para lo que viene, muchachos. ¿Qué es lo que viene? Que cómo varía la presión con la profundidad. Entonces, muchachos, aquí me dicen, yo tengo aquí un punto 1 y un punto 2. La presión de un fluido en reposo aumenta con la profundidad y pues los resultados es su peso agregado. Entonces, muchachos, ¿cómo lo hacemos? Yo tengo un punto 1, yo tengo un punto 2, yo tengo aquí una altura y yo tengo aquí una presión abierta a la atmósfera. Por eso se llama un tubo abierto a la atmósfera, un tubo en U abierto en la atmósfera. Entonces, muchachos, me dice, la presión 2 va a ser igual a la presión 1 y la presión 2 va a ser igual a la presión atmosférica que yo tengo aquí más el ρGH, que es esta columna de peso que tengo ahí. Entonces, muchachos, ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Tengo aquí una presión atmosférica, que sería esta, más el peso que me ejerce este fluido, que es la densidad que tenga el fluido, más la aceleración, más esta altura. Entonces, listo. Entonces, muchachos, si yo tengo 3 líquidos acá, yo tengo un líquido 1, yo tengo un líquido 2 y yo tengo un líquido 3. Tengo una altura 1, o sea, aquí estamos viendo, muchachos, esta es una altura 2 y esta es una altura 3. Y tengo aquí este líquido que me llega a un nivel de esta altura y tengo aquí la presión atmosférica. Entonces, ¿a qué será igual la presión que yo tengo en este punto? Pues, muchachos, la presión en ese punto, ¿a qué va a ser igual? A la presión atmosférica, o sea, empecemos desde arriba para abajo, porque es el aumento con la profundidad. Tengo la presión atmosférica más el ρGH1 más el ρGH2, que sería esta, más el ρGH3, y eso va a ser igual a la presión que me están haciendo todos estos fluidos, llamémoslos líquidos, este líquido más este líquido más este líquido, más la presión atmosférica. ¿Correcto? Entonces, así es que aumenta la presión, pero pues no todo es así tan sencillo, ¿no? Sí, cuéntame. Qué pena, una pregunta. Si yo quiero hallar la presión, bueno, si tengo pues una presión en una frontera, digamos, entre líquido 2 y líquido 3, sí, pero no conozco la densidad del líquido 3, para hacer la relación de que pues si la presión del punto con la fórmula en el líquido 2 y el líquido 3 es la misma, entonces igualamos las ecuaciones, pero entonces la altura del líquido 3 sería 0, y pues no me serviría la relación, o que cómo haría ahí. O sea, tú me dices que, o sea, quieres hallar las relaciones de alturas, pero para hallar las relaciones de alturas, acuérdate que cuando tú tienes una ecuación tienes que tener una variable desconocida, no puedes tener dos porque si no te da indeterminado. Entonces, tú tienes que tener a lo menos una variable desconocida, pero las otras dos conocidas para poder despejarlas. Si no conoces la densidad, o sea, si conoces la densidad de uno, conoces las alturas de los dos y no conoces la densidad, pues puedes despejarla y la puedes hallar. Pero si no, pues no puedes tener dos incógnitas en cada lado de la ecuación. Ahora vamos a hacer un ejercicio sobre eso y yo creo que te aclara más. Pero tú, o sea, matemáticamente no puedes tener dos variables desconocidas para poder determinar una tercera. O sea, tienes que tener dos conocidas y una desconocida para poder hallar por decir algo, la densidad o la altura también la puedes hallar, eso no. Pero creo que con los ejercicios que vamos a hacer ahorita te aclara un poquito esa duda. Y lo vemos sobre Listo, profe. Gracias.
Se tienen que tener tantas ecuaciones, se tienen que tener tantas ecuaciones independientes como incógnitas. Es decir, que usted tiene dos incógnitas, necesita dos ecuaciones como mínimo. Correcto, correcto, Así para correcto. el número de incógnitas que necesite. Sí, porque si no te va a dar una indeterminación. Entonces, eso lo miramos un poquito. Y lo otro, muchachos, es que yo siempre tengo que tener un equilibrio. Mire, des en cuenta que aquí me está dando un equilibrio. Y ese equilibrio, o sea, si yo no tengo equilibrio, pues muchachos, sencillamente la presión va a ser tan fuerte que esto me lo va a estar sacando porque esto es un tubo abierto. Entonces, cuando yo estoy haciendo mucha fuerza, lo más seguro es que me lo esté botando. Entonces, si estos me mantienen el equilibrio, o sea, la presión que yo tengo aquí va a ser el resultado de la suma de estas, pues estarían en equilibrio. Súper importante eso, muchachos. ¿Y qué más me dice? Que cuando la densidad del fluido es constante, la diferencia, el cambio de presión de una capa de espesor delta de Z, o sea, el cambio de presión va a ser igual a la presión 2 menos la presión 1, que va a ser igual al ρ G por el cambio de alturas, ¿correcto? Eso es básicamente lo que me dice. Entonces, muchachos, antes de hacer otros ejercicios, pues también hay otros elementos de medida, como son presiones, o sea, son situaciones físicas que se utilizaban mucho, someter a presión y esto desplazarlo en este sentido con una carta, o sea, con una escala en la cual se calibraba a través de un dispositivo patrón y podía estar calibrando esa situación. Eso lo podía hacer, introducir presión aquí para que esto tuviera este desplazamiento, o si no, también podía colocar un desplazamiento en este sentido, cuando se llaman en tubos en C o espirales, o el torcido en el cual también se mete una presión y esto empieza a tener un movimiento, digamos, en este sentido, ¿no? Así como lo muestra aquí esta línea. O un sistema helicoidal, ¿no? Que se puede mover en este sentido o a veces se puede mover en este sentido. Entonces ahí aparece lo que son los tubos Bourdon, los transductores piezoeléctricos. Hay unos, digamos, ya después han sofisticado un poco más, entonces han hecho mediciones a través de efectos eléctricos, digamos, simulando la presión y entonces dando señales. Y ahí es donde vienen los famosos transductores de presión, muchachos, que me puede dar una señal de voltaje, de resistencia o de capacitancia, ¿no? Que son como los más sofisticados. Entonces ahí tenemos algunos de estos dispositivos de medida. Entonces, muchachos, yo tengo aquí alguno de estas situaciones. Me dice un fluido tiene una densidad relativa de 0.85 y la altura de columna del manómetro es de 55 centímetros. Si la presión atmosférica, o sea, lo que tengo aquí es 96 kilopascales, determine la presión absoluta del recipiente. Entonces, ¿qué haremos acá, muchachos? Pues sencillamente mire lo que me están dando. Una densidad relativa. ¿Qué unidades tiene la densidad relativa? Adimensional, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando vimos la relación, muchachos, si se acuerda que vimos la relación, nosotros veíamos que la densidad estaba representada entre la densidad, o sea, la densidad relativa estaba representada entre la densidad del fluido, que no la conozco, y la densidad del agua, que sí la tengo aquí, muchachos. Entonces, sencillamente, si me están diciendo en este ejercicio que tiene una densidad de 0.85, entonces, ¿qué puedo hacer, muchachos? La densidad va a ser igual a la densidad relativa, en este caso, la densidad del agua multiplicado por el componente de que me están dando aquí, que tiene una densidad relativa de 0.85 por la densidad del agua. O sea que la densidad de ese producto que yo tengo ahí, que no sé cuál es, va a ser 850 kilogramos sobre metro cúbico, ¿correcto? Entonces tengo ya a lo menos sé cuál es la densidad. Entonces, muchachos, ¿qué más tengo? Yo sé que la presión absoluta, que es lo que me están preguntando, va a ser igual a la presión atmosférica, que es ese valor que tengo acá, 96 kilopascales, más el ρGH. Entonces, el ρGH, ¿qué es? 850 kilogramos metro cúbico por la aceleración. ¿Y la aceleración cuál es? Entonces, la aceleración, muchachos, es 9.81 metros sobre segundo cuadrado y tengo la altura. Entonces, muchachos, tengo kilopascal, tengo kilogramo metro cúbico,
metros sobre segundo cuadrado y tengo metros. ¿Qué unidades me daría esto, muchachos? Me daría kilogramo, metro sobre segundo cuadrado y esto con esto me daría sobre metro cuadrado. Entonces, muchachos, aquí viene un poco la explicación de las unidades. Cuando a uno le dicen que tiene que ser coherente entre el resultado y las unidades, pues muchachos, eso se llama coherencia. Entonces, muchachos, aquí yo qué puedo hacer? Yo sé que el Newton es kilogramo metro segundo, kilogramo metro segundo, que se me iría kilogramo metro segundo, y esto me daría metro cúbico, y este metro se me va a metro cuadrado. Entonces, muchachos, yo sé que el kilopascal es 1000, kilopascal es 1000, porque es kilo, newton sobre metro cuadrado, y como aquí me queda un metro cuadrado, el metro cuadrado se me va, el newton se me va con este newton, y me va a quedar las unidades en kilopascales. Eso es lo que se llama la coherencia, muchachos. Entonces, la presión absoluta que yo tengo dentro del recipiente, que es lo que me están diciendo, ¿cuál es la presión que yo tengo aquí? La presión es de 100.6 kilopascales, ¿correcto? Entonces, muchachos, diagramita, según lo que nos dicen un fluido tiene una densidad, entonces listo, muchachos. Esto es lo primero, la leída del texto. Vuelvo y la repito, hago mi diagrama, miro cuáles son las condiciones, densidad relativa, entonces yo sé que la densidad relativa, pues no la puedo tener aquí, no la puedo mezclar con un kilopascal porque las unidades no serían coherentes. Entonces, muchachos, sencillamente hallo la unidad que es realmente que va a ser coherente. Miro el principio físico, yo sé que la presión absoluta, que es lo que me están preguntando, la atmosférica más la manométrica, en este caso, y busco coherencia en las unidades, muchachos. Esa es la secuencia lógica que vimos al principio, al empezar nuestros ejercicios. Profe, una pregunta. A ver, cuéntame. Pero es sobre un ATM es 96 kilopascales, o ese ATM lo que quiere decir es que está a una altura con una presión dada diferente. Perdóname. Es para saber la equivalencia solamente. ¿Esto es lo que me preguntas? Sí, que si ese ATM se refiere a un ATM como tal de la presión, o puede ser cualquier presión que es igual a 96 kilopascales, para saber la equivalencia. No. Ahí lo que se refiere es que el peso, o sea, la presión que está ejerciendo el aire es de 96 kilopascales. Listo. Es 96 kilopascales. ¿Y la equivalencia entre kilopascales y ATM es cuál es? ¿O no la sabes? ¿O no la tienes ahí? Es 101 punto algo, 101.6 creo. Sí, 101.6. Lo vimos al principio de los ejercicios, muchachos. Por eso es importante que eso lo vayan de una vez como teniendo en cuenta. Pero ¿qué es o sea, la pregunta te la voy a ampliar en este sentido, muchachos. Dese cuenta que nosotros siempre estamos mirando situaciones de equilibrio. Date cuenta que la presión atmosférica es muchísimo más grande que la presión manométrica. O sea que lo que me está haciendo es que ese fluido, que no sé qué es, porque la densidad de 850 kilogramos metro cúbico puede ser un aceite, porque es una viscosidad más o menos que representa a un aceite, ¿no? Entonces, muchachos, la presión manométrica, o sea, la que está haciendo el fluido, que puede ser el aceite, sencillamente me está ayudando solamente en 4.6 kilopascales. Y ahí es donde está el equilibrio. O sea, el equilibrio me lo está dando en la presión atmosférica, muchachos. Por eso es súper importante esas observaciones en la parte gráfica. O sea, oiga, sí. Porque si la presión fuera al contrario, si yo tengo aquí que la presión es de 96 y la presión que me está haciendo la atmósfera es 4.6, muchachos, lo más seguro es que la presión se me va a salir todo este fluido y se me está botando. ¿Correcto? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, muchachas? Bueno, muchachos, el ejercicio que siempre es muy clásico de lo que se llama un manómetro de diferentes fluidos o de varios fluidos.
Entonces, muchachos, mire lo que me dicen. El agua en un recipiente se presuriza con aire y la presión se mide con un manómetro de varios fluidos, que es este, varios fluidos. Aquí tenemos las alturas, que es lo que me hacía la pregunta un compañero al principio. Vamos a ver si sobre este ejercicio lo miramos para determinar, pero en eso, como lo decía el otro compañero, hay que tener mucha claridad, porque cuando yo tengo dos variables desconocidas y no tengo ecuación, o sea, tengo que mirar esas condiciones, que eso es el análisis matemático, ¿no? Entonces me dicen, como vemos en la figura, entonces muchachos, yo tengo aquí un punto 1, esto es aire, esto es agua azul, esto es aceite y esto es mercurio, y en este punto 2 yo tengo una presión atmosférica de 85.6 kilopascales, ¿correcto? Entonces me dicen que este manómetro, des en cuenta aquí, muchachos, está ubicado en Medellín. Medellín, ¿a qué altura estamos? A 1550 metros sobre el nivel del mar. Pero bueno, entonces estamos Medellín, entonces no estamos en Medellín, estamos en Santa Elena o estamos en Río Negro, listo, ok. Entonces estamos, no, porque estaríamos un poco más alto, entonces estamos es un poquito más bajo, entonces estamos por allá en Barbosa, estamos a 1400, muchachos, donde la presión atmosférica es de 86.86, bueno, aquí nos aparece 85.6, de pronto puede haber ahí algún error, eso lo miramos ahora. Determine la presión del aire en el recipiente si la altura 1 es 0.1 metro, o sea, muchachos, H1 es igual a 0.1, H2 es igual a 0.2 metros y H3 es igual a 0.35 metros. Me dice, tome las densidades del agua, aceite y mercurio, como agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico, el aceite 850 kilogramos metro cúbico y el mercurio 13.600 kilogramos metro cúbico respectivamente. Entonces, muchachos, ¿cómo haríamos este ejercicio? Me están pidiendo que cuál es la presión en este punto y tengo una presión atmosférica de 85.6, 85.6. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? O sea, aquí para que no, esto lo vamos a corregir. Ya lo corregimos porque creo que aquí quedó el error. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos, muchachos? ¿Qué es lo que hemos visto? Entonces, tenemos el contexto de la lectura. Entonces, me están diciendo cuál es la presión que yo tengo en el punto 1. Entonces, muchachos, el primer razonamiento, ¿cuál es? Listo, ok, me dan las densidades, tengo las alturas, tengo las densidades, tengo la presión atmosférica, o sea que en términos de información tendría todo. Entonces, muchachos, el segundo elemento que yo debo hacer es, esto debe estar en equilibrio, ¿sí o no, muchachos? Tiene que estar en equilibrio, porque si no está en equilibrio, si la presión que yo tengo dentro del recipiente es mayor a la que yo tengo en la presión atmosférica, lo más seguro es que estos fluidos se me estarían saliendo, ¿sí o no? O sea que el segundo elemento es que hay un equilibrio, muchachos, entre esta presión y esta presión. O sea que debe haber una ecuación de equilibrio. ¿Sí o no, muchachos? ¿O hay alguna apreciación? Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, listo, ya miramos, vimos el gráfico, leímos, vamos a calcular cuál es la presión en 1. Entonces, hagámosle nuestra ecuación de equilibrio, sería el siguiente paso. Entonces, muchachos, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra presión de equilibrio? Me están diciendo que tengo en el punto 1, me voy a devolver, muchachos, para que miremos un poquito. Me dicen cuál es esto. Entonces, si empezamos, entonces la presión que yo tengo en el punto 1 más un roje H1 más, bueno, aquí es más, siempre la altura está por debajo del nivel, entonces sería más. Aquí tenemos que esta altura 2 está por debajo del nivel, entonces es más, la presión aumenta. Pero la altura del H3 es una altura que está por encima. Entonces, muchachos, aquí hay un secretico que vamos a ver si ustedes lo pillan, pero vamos a construir nuestra
ecuación. Entonces, muchachos, la presión en 1 más el ρGH1, o sea, dense cuenta de este signo, más el ρGH2, que es aceite, menos el ρGH3 tiene que ser igual a la presión atmosférica. ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? ¿O tienen alguna duda? Me devuelvo al gráfico para que lo miren. Estamos diciendo, muchachos, que la presión que yo tengo aquí va a ser igual a un ρGH, o sea, como esta altura va por debajo, o sea, el principio, muchachos, es que cuando yo me meto a una piscina, acuérdense de esto, que esto les puede ayudar mucho. Cuando yo me meto a una piscina, la presión aumenta cuando yo estoy bajando al piso de la piscina o cuando yo estoy subiendo. ¿Qué pasa, muchachos? Cuando yo me meto a la piscina y me voy para el fondo, la presión aumenta porque lo vimos con el principio de Steven, ¿no es cierto? Pero cuando yo voy emergiendo, ¿qué pasa? La presión es menor. Entonces, muchachos, ahí hay un signo. Ahí hay un signo y eso es lo que quiero que les quede claro. Como aquí la presión va para abajo, entonces aumenta. Aquí la presión del aceite va para abajo, aumenta. Pero como ya la última altura va para arriba del nivel donde yo tengo, pues va a ser una altura menor. Y esto debe ser igual, muchachos, a la presión atmosférica que me está ejerciendo esas capas de aire, porque si no, si la presión 1 es mayor que la presión atmosférica, pues sencillamente todo se me sale. ¿Correcto, muchachos? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Están de acuerdo con la ecuación de equilibrio? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Como me están pidiendo la presión en 1, pues muchachos, despejo presión en 1, entonces ¿a qué va a ser igual? La presión en 1 va a ser igual a la presión atmosférica menos, lo paso al otro lado, menos el ρGH1, que sería el agua, menos el ρGH2, que es la del aceite, y esta la paso nuevamente allá, más el ρGH3, ¿correcto? Entonces, lo único que hemos hecho aquí, una ecuación de equilibrio, y esto es una ecuación, o sea, aquí sencillamente despejamos la presión en el punto que me están pidiendo. ¿Qué más hacemos, muchachos? Entonces, ¿qué tenemos? O sea, ya esto es cuestión de lo que se llama mecánica matemática. Entonces, muchachos, yo tengo que la presión atmosférica más, aquí tengo que G es igual, que G es igual y que G es igual. Entonces, G va a ser igual a la densidad del mercurio por H3 menos la densidad del agua por H1 menos la densidad del aceite por el H2, ¿correcto? Y entre paréntesis. Entonces, muchachos, coloco los valores. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 85.6 más 9.81 metros sobre segundo cuadrado que multiplica densidad del mercurio, 13.600 kilogramos metro cúbico, multiplicado por la altura. ¿Cuál es la altura del mercurio? 0.35. Menos la densidad del agua, 1.000 kilogramos metro cúbico por la altura del agua, 0.1 metros. Menos la densidad del aceite, 850 kilogramos metro cúbico por la altura del aceite. Y muchachos, sencillamente yo voy a tener aquí unas unidades que son estas. Que si ustedes hacen este producto, aquí me va a dar kilopascales y 85 más la presión que yo tengo de estos tres elementos, pues muchachos, me va a dar que la presión en el punto 1 es 130 kilopascales. ¿Correcto? Profe, en la presión atmosférica, sí se está teniendo en cuenta la altura del lugar, los 1.400 metros. Porque sí. Ahí, pues no, sí. Perfecto. Muchacho, gracias porque se me olvidaba decirles eso. Venga, me devuelvo para el 85.6. Muchachos, aquí les voy a corregir esto porque no me gusta. Es que esto quedó aquí volteado. Entonces esto es 5. Esos son errores de... Esto es 6. Para que quede esto aquí de una vez corregido, que creo que allá había un error. Muchachos, la pregunta de su compañero es muy adecuada.
Desafortunadamente o afortunadamente, eso es para que ustedes adquieran ligereza. En los ejercicios de termodinámica a veces le dan información que no le sirve a uno para nada. ¿Qué es lo que me dicen aquí? Miren, muchachos, el recipiente se localiza en una montaña con una altitud de 1400 metros, donde la presión atmosférica es 85.6. ¿Esto me sobra o no me sobra? Díganme ustedes qué creen. Sí, los 1400 sobran. Muchachos, o sea, es que eso es como a veces como para torearlo a uno para ver si se deja caer uno. Si a mí me dicen que a esas 1400 la presión es esta, pues muchachos, ya. Profe, O sea, pero a ver, cuéntame. yo creo que eso sí podría afectar el resultado del ejercicio porque la constante gravitacional cambia a medida que uno incrementa la altura. No es igual a nivel del mar que a 1400, entonces bajaría y sí podría cambiar los resultados. No, pero date cuenta, mira, muchacho, correcto, me gusta el análisis que ustedes hacen y la percepción, pero date cuenta que te están diciendo que está a esa altura, pero la presión atmosférica ya te dan el valor. Si te dijeran, oiga, estamos a 1400, ¿cómo podría variar la presión atmosférica? Entonces ahí sí me tocaría hacer un ajuste, muchachos. Pero date cuenta que, y en esto pasa en muchos ejercicios de termodinámica, que los vamos a ver, muchachos, los vamos a ver en donde nos dan un poco de información que nos sirve. Creo que más adelante viene un ejercicio de esos. Aquí me dicen que esto está a 1400, perfecto, pero mire que me están dando el valor real, o sea, el valor medido. Entonces, no me están diciendo, oiga, aquí la presión en condiciones normales puede ser, por decir algo, los 85.65 kilopascales, pero 85.6, ¿por qué me quedo ahí? Pero ¿por qué, si me están dando yo el valor? Espera, lo vuelvo a arreglar, muchacho, que ahí no quedó. 85.6, correcto. Entonces, muchachos, en eso hay que tener cuidado. Solamente les llamo la atención en este sentido, porque ahí sencillamente lo que me están dando es el valor, ¿sí? O sea, yo lo leo y vuelvo y lo leo. Si por aquí me meten algún ruidito y me dicen que ajuste la presión atmosférica porque está a una altitud de 1400, entonces muchachos, ahí sí. Entonces yo sé que cada vez que yo voy subiendo se me va disminuyendo 0.80 y algo, no sé qué, en términos de medidas de presión, entonces ahí sí lo ajusto. Pero a mí me dan el valor, muchachos, mire, presión atmosférica en ese punto es tanto. Entonces, a veces, digamos que valga la ocasión para decir que a veces, muchachos, si a mí me dan el valor, mire, el valor es este. Si por aquí me meten el ruidito, haga el análisis si ese valor es o si no es. Entonces ya me ponen a dudar, pero ahí en este caso, listo. Pero perfecto, muchachos, que se hayan pillado esa vaina, porque a mí se me pasó. Entonces, muchachos, tengo aquí el valor. Entonces la presión que me están pidiendo ahí es 130 kilopascales. Muchachos, mucho cuidado con este signo. Tengan cuidado. O sea, vuélvanlo a hacer porque aquí en otro ejercicio más adelantico vamos a mirar. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos? Entonces, muchachos. Sí, cuéntame. Profe, qué pena. Es que es para ver si de pronto me puedes aclarar bien por qué fue que la parte del mercurio quedó negativa. Pues se Bueno. utilizaba con el signo menos. Perfecto, muchachos. Eso es lo que yo les digo. Volvámonos otra vez porque es que, mire, este es el ejercicio típico que tiene la mecánica de fluidos y que tiene todos, y siempre ese errorcito se presenta. Entonces, miren, muchachos, venga, les explico. Véanlo claro aquí, muchachos. Nosotros tenemos la presión, nuestro nivel lo estamos teniendo aquí y la altura del agua va entre este punto y este punto, ¿correcto? ¿Esa altura baja o sube? Mire, des en cuenta, o sea, esto va para abajo. Esta altura 2 va desde este punto hasta este punto que es donde termina el aceite. Esta altura baja, o sea, aumenta, tiene un signo positivo. Pero miren la del mercurio, muchachos. Tiene usted esta flecha, ¿se acuerda con lo que decía Steven? Que si la presión la tiene aquí, va a ser igual aquí. Pero la altura la estamos midiendo donde termina el fluido y donde empieza el otro, ¿no? O sea, aquí termina el agua y aquí inicia el aceite y termina el aceite. Aquí inicia el mercurio y termina el mercurio acá.
Entonces, des en cuenta que aquí la altura, muchachos, está por encima de este nivel. Y ese es el secreto. Cuando usted está por encima, tiene menos presión que cuando usted va para abajo. Mire, de aquí para aquí, baja. De aquí para aquí, baja. Pero de aquí para acá, sube. Entonces, estos son positivos, y este es negativo. ¿Correcto? Sí, señor, muchas gracias. Listo, muchachos. Y ese es el secreto, pero mire, eso se equivoca cualquiera. O sea, uno, si no tiene como ese criterio de punto de referencia, se puede equivocar. Y es muy bueno que hayan hecho la aclaración, por eso les decía, tengan cuidado con este signo. Y es el criterio que hemos tenido para todos. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Bueno, entonces, muchachos, nos dicen, tenemos un manómetro conectado a un tanque y el tanque indica que tiene 50 PSI en un lugar donde la presión barométrica es de 29.1 pulgadas de mercurio. Determine la presión absoluta del tanque y suponga que la densidad del mercurio es 848.4 libra-masa sobre pie cúbico. Entonces, muchachos, primero que todo, leemos el ejercicio. Segundo, ¿qué vemos? Vemos que estamos utilizando, ¿qué unidades? Sistema internacional. Inglés, muchachos, inglés. Inglés. Entonces, eso es lo primero que uno determina. Estamos aquí en sistema inglés. Por eso, muchachos, yo podría estas pulgadas pasarlas a milímetros, pero no vale la pena, muchachos. No se pongan a hacer eso porque el riesgo de estar pasando de unas unidades a otras hay un rango mayor a cometer error. Mire que están dando aquí en libra masa pie cúbico. ¿Para qué voy a pasar la densidad de eso a decir, no, es que la densidad del mercurio son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico? Entonces, si yo me pongo a hacer todo eso, muchachos, voy a generar problemas en términos de unidades. Estoy perdiendo tiempo, muchachos, o sea, tiempo en términos de que cuando yo tengo que hacer un ejercicio, el tiempo también es una variable que me está acosando. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos el diagramita, ¿no? Mire, tenemos cuál es la presión absoluta que hay aquí cuando yo tengo un reloj que me está marcando 50 PSI. Ese es PSI G, ¿no? O sea, la presión que tiene el manómetro. Entonces, muchachos, yo sé que la presión atmosférica es igual al ρH. ¿Qué más tenemos? Que esa presión atmosférica va a ser igual a la densidad del mercurio en sistema inglés más la gravedad, muchachos. Dense cuenta que aquí yo tengo densidad y gravedad. En sus primeras hojas del libro, muchachos, hay unas unidades en las cuales aparece el sistema internacional, sistema inglés. Ténganlas en cuenta. Y tengo la altura, muchachos. O sea, me dice que la altura es de 29.1 sobre 12 pies, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Que esa altura, ¿qué es eso? Me están diciendo aquí, esto está en pies y esto estaría en pulgadas. Des en cuenta, muchachos, que aquí nos aparecen unas unidades. Entonces, una libra fuerza es igual a 32.2 libra masas sobre pie sobre segundo cuadrado. Y yo sé que un pie es 12 pulgadas, pero como están al cuadrado, entonces un pie tiene 144, 12 por 12, 144 pulgadas cuadradas. Entonces, muchachos, empiezo yo a hacer aquí mis unidades. Y entonces libra masa pie sobre segundo cuadrado. Entonces yo tengo pie sobre segundo cuadrado, se me va. Yo tengo aquí pie cuadrado y pie cuadrado, pero tengo libra fuerza. Entonces libra fuerza y libra masa se me van a ir ahí. ¿Y me va a quedar en qué, muchachos? Me va a quedar que la presión va a ser libras sobre pulgada cuadradas absolutas, ¿no? Entonces ahí tengo cómo sería esas PSIA en términos de sistema inglés, muchachos. Entonces, ¿cuál es la presión absoluta? Entonces, la presión absoluta es la presión, esto es lo que viene aquí, que es la presión que me marca el manómetro, que serían los 50 PSI más los 14.29 PSIA que vienen aquí, muchachos,
y me da que la presión que yo tengo en este tanque absoluta va a ser 64.3 PSIA, muchachos. Entonces 50 más 14 nos daría 64.29 o .3 PSIA absoluta. Mire, aquí ya empezamos a nombrar el PSIA, el PSIG, para que ustedes, muchachos, porque en los libros a veces le dan a uno esas, el PSIG o el PSIA, y entonces uno dice, bueno, ¿esto qué es? Entonces ya uno sabe que esto es presión absoluta. Entonces, muchachos, mucho cuidado con las unidades, mucho cuidado con las unidades. Aquí ustedes ya van a tener qué es el sistema inglés, ¿correcto? ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno. Muchachos, nos dicen que yo tengo un barómetro, o sea, el barómetro nos mide presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, el barómetro de un escalador indica que cuando inicia a subir una montaña está en 930 milibares y que cuando llega al top de la montaña está en 780 milibares. Eso es lo que me dicen. Nos dicen que sin tener en cuenta el efecto de la altitud sobre la aceleración gravitacional local, determine la distancia vertical, o sea, cuál fue la altura que él escaló. Y me dicen que tomemos el aire. Nosotros sabemos que la densidad del aire también en condiciones normales, muchachos, es 120 kilogramos metro cúbico. Eso es lo que pesa el aire en condiciones normales. Entonces, en cuenta que la densidad del agua son 1000 veces más. O sea, mientras el aire pesa 1.2 kilogramos metro cúbico, el agua pesa 1000 kilogramos por metro cúbico. O sea, son 1000 veces más. Entonces, muchachos, ¿cómo hacemos esto? Mire lo que nos están diciendo. Primero el gráfico, ¿no? Entonces, él cuando llega y empieza, inicia con 930 milibares cuando está aquí y empieza a escalar. Digamos que escaló por aquí, por esta partecita que es como menos, digamos, con un ángulo menos inclinado. Entonces tal, y cuando él llega aquí vuelve y le da otra vez y le da 780 milibares. Y me están preguntando esa altura. ¿Cómo lo pudiéramos hacer, muchachos? ¿Cómo pudiéramos hallar esa altura en relación de dos presiones barométricas? Una al iniciar, una al final. Pues muchachos, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza por unidad de área, ¿no es cierto? O sea, volvemos al primer principio de cuando empezamos la clase de presión. Entonces, muchachos, el peso del aire por unidad de área, va a ser igual a esta presión que él midió aquí, barométrica, sobre esa presión en el top, que sería la presión barométrica. Entonces, muchachos, ¿qué es igual al peso aquí del aire, no? O sea, aquí tendríamos que fuerza, peso por unidad de área va a ser igual al ρh del aire y que eso mantiene las presiones tanto en este punto como en este punto, presión del suelo como la presión de la parte máxima. Entonces, muchachos, ¿a qué es igual la densidad del aire? 1.20 kilogramos sobre metro cúbico, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, aceleración o gravedad. Y tenemos esta H, muchachos. Esta H es la que me están pidiendo. Esta es la H que me están pidiendo. Entonces, el Newton kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Como aquí me están dando en bares, aquí está en milibares, entonces yo sé que el bar es igual a 100.000 Newton sobre metro cuadrado. El bar es una unidad de presión muy bajita y eso lo vimos en esa tablita al principio después del ejercicio de Torricelli, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué me está diciendo? Que esto va a ser igual. O sea, aquí lo que queremos es, como aquí me están trabajando unidades de milibares, pues muchachos, yo tengo que ser coherente en las unidades. Entonces yo tengo que aquí abajo tengo 0.93 bares menos 0.78 bares, ¿no? Aquí están en milibares, los llevamos a bares. Entonces, muchachos, la altura, si yo llego y hago este ejercicio, pues sencillamente Newton y Newton se me va a ir, kilogramo metro sobre segundo cuadrado se me va a ir,
aquí el newton se me va, los metros se me van a ir y me va a quedar aquí un metro y aquí bar con bar se me van a eliminar. Entonces, sencillamente, él lo que ascendió para tomar esas lecturas desde el inicio de la montaña hasta el final de la montaña, pues sencillamente fue 1.274 metros. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí les queda claro esto? Muchachos, muchachas. Pregunta. Sí, cuéntame. El H no tendría que ser tratado como delta y H. La altura no sería como una altura total, sino como un cambio de altura. No, no Porque sería porque... considerar la presión, la fórmula en la altura más baja, pero la presión en la altura más alta. Sí, correcto, pero tienes dos puntas, dos medidas puntuales. O sea, no te está diciendo que fue un cambio de altura. ¿Sí me entendés? Sí. O sea, tú tienes dos valores puntuales. No tiene Sí, un cambio de presión. ¿Sí me entendés? Esa es la diferencia. O sea, que tú tienes un punto que mides cuando yo estoy aquí al inicio y cuando tengo el punto al final. O sea, ahí lo que yo tengo es una altura, no un cambio de altura, porque si no tendría que relacionarlo como un cambio de presión, un delta de presión. Y no me están hablando de delta de presión, sino valores puntuales. Listo, gracias. Listo, muchacho. Muchachos, pues por hoy vamos a dejar aquí estos ejercicios. Nos quedan haciendo falta unos 2 más. Este es el principio de lo que es el altímetro, muchachos. Y eso es lo que hace un avión. Cuando el avión toma aquí las condiciones de presión en el aeropuerto y después las toma a diferente altura, ese es el principio del altímetro, que es lo que vamos a empezar en la siguiente clase con un ejercicio de esos. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, yo Sí, tengo una cuéntame. pregunta. A ver, que esa W se refiere al trabajo? Eso es peso del aire, peso. ¿Peso del aire? Sí, claro. Eso es ya. peso. ¿Y el A qué se refiere? Perdón, es que ahí se me desconectó la conexión. Por unidad de área. Ok, Pero gracias. siempre sabemos que la presión aquí es igual, muchachos. La presión es igual a fuerza, peso del aire por unidad de área. Gracias, profe. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muchachos, si no tenemos más preguntas, entonces nos vemos el próximo jueves y seguimos, terminamos lo que son algunos 2 o 3 ejercicios, así que son muy parecidos, el principio del altímetro, y empezamos nuestro tema sobre energía y formas de energía, ¿correcto? Yo te tengo una pregunta, pero está un poquito menos relacionada directamente con el tema. Y Bueno, es, cuéntame. como acá pensando, uno ve que sobre todo en presiones se utiliza mucho el sistema inglés, como en compresores, en las llantas, cuando uno va a inflar algo le dicen en PSI o en bares, pero bueno, más que todo en PSI. Entonces, es mi duda, como respecto a eso, si el sistema está tan normalizado, ¿por qué las presiones que se trabaja tanto con el sistema inglés? Sí, muy buena tu pregunta. Muchachos, ¿por qué? Porque es que los que desarrollaron todo ese tema de vapor fueron los ingleses, muchacho. O sea, si vos te pones a mirar un poquito lo de la historia, pues te das cuenta que todo el desarrollo, tanto de las tablas, que las tablas están en las 2 unidades, pero lo que fue tablas, lo que fue equipos de medida, todo lo desarrollaron fueron los ingleses. Pero dése cuenta que hoy en día ya, por ejemplo, la caldera viene en kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? O PSI en términos de presión, pero también ya las unidades como para estandarizarse están yendo por el pascal, ¿no? El kilopascal específicamente, que es lo que se tiene a nivel de diferencias. Pero sí, la pregunta tiene sentido, muchachos, es que toda la parte de vapor se desarrolló fue en Inglaterra, o con los ingleses. Y ya después cuando empezaron a vender sus tecnologías, entonces ya eran las locomotoras, eran los barcos, entonces ya empezaron a utilizar los sistemas porque pues siempre los ingleses lo que les vendían era ¿dónde? Pues vendían a todo lo que era Europa Occidental hoy en día, pero también el mercado era el mercado de los Estados Unidos, ¿no? De América específicamente, muchachos, porque nosotros también cuando
Aquí si ustedes ven, pues las primeras térmicas, la central de vapor que tuvimos, que fue a principios del siglo XX, pues todo venía de Inglaterra, ¿no? La gran mayoría, y después ya empezó la competencia con los americanos. Pero sí, la razón sí es esa, muchachos, la razón sí es esa, claro. O sea, y de por sí, pues las calderas siempre vienen con sus manómetros, kilogramos, centímetro cuadrado, en PSI, claro. Pero ya hoy en día, pues ha cambiado un poquito, pero sí, digamos, la tendencia fue, ya las escalas vienen las dos escalas, ¿no? Viene PSI, viene kilopascal, o vienen bares, pero ya vienen, no solamente ya viene una sola escala, sino ya vienen ahí como casi 2 o 3 unidades. Y como ahora son digitales, uno las cambia, ¿no? Si te has dado cuenta que eso ahí uno la cambia, en qué unidades quiere. Que es particular, es una medida que se mantiene por la tradición, me imagino. Sí, no, y es que por eso date cuenta que por qué los ingleses no quisieron meterse en el sistema internacional, porque ellos decían, nosotros tenemos nuestro sistema y punto. O sea, sin ir tan lejos, ¿qué pasó ahorita con el Brexit? O sea, sencillamente ellos dijeron, no, nosotros no queremos pertenecer a eso y nosotros mantenemos nuestra estructura, mantenemos nuestra moneda. Ellos nunca tuvieron el euro, ellos tienen sus libras inglesas y no la cambiaron. Una cosa que vi en el libro, que no estoy muy seguro, es que decía que los ingleses adoptaron el sistema internacional, pero los únicos que oficialmente no lo han adoptado o estandarizado son los estadounidenses, que siguen utilizando el sistema inglés. Pero los ingleses se estandarizaron hace mucho y... Pero date cuenta que no es que lo estandaricen, ellos dicen lo asumimos, pero ellos mantienen su mismo sistema de medida. Y dése cuenta que los ingleses fueron los que le exportaron ese sistema de medida a los americanos, ¿no? Porque ellos mantienen también sus pies, sus pulgadas, pero a nivel, por ejemplo, a nivel científico, muchachos, si vos vas a escribir un artículo, el artículo tienes que escribirlo en sistema inglés, en sistema internacional. Pues esas son las normas, y eso que los que revisan las grandes revistas, muchachos, todas las grandes revistas, los pares internacionales, casi todos son profesores ingleses, ¿no? Hay muchos ingleses, americanos y todo, pero las grandes revistas como revistas están en Inglaterra. Allá están el gran pool de revistas, son revistas inglesas, pero trabajan con sistema internacional. Entonces, pues ahí es una dualidad, pero sí, efectivamente, el antecedente es como esa situación, pero hoy ya con la digitalización, muchachos, que ya casi todos los sistemas de medida, entonces es muy fácil uno cambiar el sistema de medida, usted lo quiere sistema inglés, sistema internacional, y ya lo cambia automáticamente, pero sí, ha habido mucho, sí, ¿para qué? O sea, uno ve las calderas no antiguas, relativamente nuevas, y vienen con sus manómetros digamos, en sistema inglés, sí, claro. Muchachos, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el jueves, Dios mediante. Entonces, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas muchachos. Gracias. Entonces nos vemos el próximo jueves, muchachos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchachos, hasta luego.